Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a El Sofá, el programa de la diversidad sexual y de la reivindicación de nuestros derechos. Todo el fin de semana lo hemos pasado aquí en el Planetario de Bogotá, primero porque tiene una vista espectacular, una terraza increíble, la cúpula es mágica, así que todo diciembre el Planetario, que está cumpliendo 45 años, va a tener actividades muy especiales solamente para ustedes. Y hoy tenemos un programa, yo diría que podría decirse difícil, podría decirse importante, muy importante, porque este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Recordemos que yo creo que todos los seres humanos hemos tenido que ver con el SIDA y tenemos muchas falencias en cuanto a la información que tenemos desde siempre, desde los años 80, por ejemplo, los que estuvimos viviendo en esa década, sobre esto. Así que traemos a un invitado muy especial, yo creo que es la persona adecuada para hablar de esto, es un amigo de la casa también y es Germán Rincón, es abogado, lo conocemos, gran defensor de nuestros derechos. Además, Germán tiene algo muy importante y es que utiliza una herramienta que casi todos vemos, analizamos, escuchamos, pero que no sabemos usar, que es la tutela, que es muy importante con respecto al tema del SIDA. Germán, bienvenido a este sofá que también es suyo. Muchas gracias, encantado de este lugar y saber que estaba pensando ahora que voy a venir en diciembre, ¿sabes? Me parece un lugar mágico, exquisito y que realmente podemos disfrutar las bogotanas y también los bogotanos. Yo estaba pensando, Germán, ahora que estaba revisando las preguntas, decía, ¿será que pregunto esto? Pero es que han pasado varias décadas y creo que todavía es importante hacer esa pregunta. ¿Cómo hacemos para diferenciar el VIH del SIDA? O sea, ¿qué es lo que los hace diferentes? ¿Por qué no lo entendemos bien? Todas las personas tenemos bacterias, virus y hongos y convivimos con ellas, pero si el sistema de defensas está bajo, las bacterias y los hongos hacen fiesta con el organismo. Esa es lo que se denomina la fase de SIDA. Posteriormente, cuando las pruebas de laboratorio llegaron, hicieron la prueba en personas que se veían, entre comillas, bien, y se encontró que el virus estaba allí y esa es la parte del VIH. Realmente el virus ingresa al organismo y demora mucho tiempo en ingresar al sistema de defensa, se camufla, pero en el proceso en el cual se da la etapa del VIH al SIDA, conozco amigos que tienen 20 años de estar viviendo con VIH en perfectas condiciones y no han llegado a la fase de SIDA y no toman medicamentos. Si la persona ya compromete su sistema de defensas y empiezan las enfermedades a hacer un poco de fiesta, tomar los medicamentos antirretrovirales que son resucitadores y la persona puede durar solamente 30 años más y en 30 años más habrán más medicamentos. Por eso hoy en día se habla del que el SIDA es una enfermedad crónica, no es una enfermedad mortal. Pero yo sí quisiera saber por qué se enlaza el tema del SIDA con la discriminación, con el estigma, con el tema gay. ¿Por qué razón siempre hay ese lazo? Entonces, inicialmente se decía que es la tragedia de las personas desviadas. Una persona trabajadora sexual es una desviada sexual, una persona hemofílica es una desviada química, una persona homosexual es un desviado también en su orientación y hay dos elementos también muy interesantes del VIH-Sida, la muerte y la sexualidad, y de eso no se habla. Nadie habla de la sexualidad en público. Entonces el SIDA confrontó dos elementos interesantes que eran la muerte, la sexualidad, pero rompió con absolutamente todo, no había información, entonces el miedo llevó a la histeria en el mundo. Cuando el SIDA llegó a Colombia, se enteró la sociedad un poco de casos muy particulares y la historia es bien compleja. Así que yo le invito, Germán, a que veamos la historia de estas personas para que conozcamos mucho más sobre el tema del SIDA en Colombia. Aquí está. Yo comencé a pintar por una historia de amor con el arte, pero una historia de amor con mi primer pareja. Él era pintor y yo le acompañaba en las noches a pintar y así amanecíamos muchas veces. Después de un periodo de tiempo yo me cansé de esa rutina y empecé a molestar con los materiales de él y a hacer cosas y él se dio cuenta que yo tenía talento. Entonces me dijo, no, tú eres pintor, dedícate a pintar, vámonos a vivir juntos y vamos a vivir del arte. Pintamos durante 11 años, desde el momento que nos conocimos y nos fuimos a vivir juntos hasta el momento de su muerte, realmente. Recién que nos conocimos él me dedicó una frase que escribió porque él escribía poesía y algunos cuentos
y me dijo, si en cada hebra de tu hermoso cabellera han de estar contadas las alegrías que me has de dar, has de contar mis cabellos y sabrás los años que te he de amar. Y nos amamos hasta que él murió. Mi amigo se enfermó, estuvo muy grave en fase de SIDA y fue en ese momento que se descubrió que él tenía VIH. En ese momento no había acceso a tratamientos en el país. Yo empecé a conocer a algunas personas de otros grupos y que venían del extranjero y que nos contaron que existían tratamientos antirretrovirales, y esa fue como la esperanza para que mi amigo tomara medicamentos y lograra recuperarse. Entonces fue cuando empecé, digamos, a buscar qué había en el país y qué se estaba haciendo. Nos reunimos con algunos amigos en mi apartamento, creamos el Cartel de la Vida, un pequeño grupo de autoapoyo, y después ese grupo se unió al Club de la Alegría. Hasta el año 89, precisamente aquí, en la Clínica San Pedro Claver, que se llamaba en esa época hoy Clínica Mederi, se empezó a atender a las primeras personas viviendo con VIH. Gracias a la valerosa actuación y sensibilidad de la doctora Berta Gómez, una médica que fue la única que decidió empezar a atender a las personas viviendo con VIH, porque antes no eran atendidas solamente por el hecho de vivir con VIH. La comunidad médica no los atendía. Entonces empezaron a atender aquí los primeros casos de VIH a través del Seguro Social, que también fue la única entidad que atendía a personas viviendo con VIH en esa época. Ya después, en el año 93, se creó el grupo de autoapoyo Club de la Alegría, de las personas viviendo con VIH que eran atendidas aquí en el Seguro Social. Y en esta clínica, en el piso 9º y en el primer piso, en 2 auditorios que había, se reunían las personas viviendo con VIH. ¿A qué? A hablar de su situación de vulneración de derechos humanos que se daba en todos los campos. Perdían su trabajo, no eran atendidos médicamente, eran discriminados por su familia, sus amigos, etc. Se aprendía sobre nutrición, autocuidados, y un hecho muy importante que ya no se da es que se hacían talleres sobre tanatología, es decir, para preparar a las personas a la muerte y preparar a sus parejas y a su familia. En el año 94 se me ocurrió a mí personalmente la idea. En el año 91 Colombia estaba estrenando Constitución y con ella la estrategia de la tutela. Entonces yo pensé que a través de la tutela se podrían reclamar esos medicamentos que en otros lugares del mundo estaban permitiendo a las personas tener mejor calidad de vida y vivir como tal. Entonces me dirigí en el año 94 a la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, una ONG que trabaja en ese campo, y allí conocí al abogado Germán Humberto Rincón, que trabajaba como voluntario de esta entidad. Le comenté mi idea y él me dijo que era viable. Habló con el director de la liga, el médico Henry Ardila, y digamos se unieron la estrategia legal y el soporte médico en la necesidad, y entonces empezamos a crear la estrategia. Aquí en la clínica donde se reunía el Club de la Alegría, empezamos a decirle a las personas que existía esa posibilidad, que quién quería colocar la tutela. 14 personas que estaban muy mal decidieron hacerlo. Yo empecé a reunir la historia de esas 14 personas en manuscrito y se la llevé a Germán Rincón, quien redactó las tutelas. La tutela salió gracias a una estrategia muy bien planteada por Germán Rincón, que creó algo que él denominó la estrategia avispa. ¿Qué significa avispa? Pasar las tutelas en forma simultánea a diferentes juzgados para ver diferentes opiniones y después usar la más conveniente. Pero afortunadamente en este caso las 6 tutelas fueron falladas. Hace 20 años este lugar y el Club de la Alegría hicieron historia en el país, porque gracias a esas tutelas se empezó a tener tratamiento en el país.
Y estamos aquí en este sitio porque en este sitio, en la carrera 9ª con calle 10 y 11 de Bogotá, se creó la revista Indetectable. Mi amigo había muerto, yo me enamoré de Mauricio, hicimos pareja, pero él tenía una inquietud personal de continuar trabajando en el tema y de ahí surgió la idea de crear una revista, porque a través de la revista podíamos seguir haciendo la incidencia política, promocionando el conocimiento del tratamiento que ya se tenía acceso en el país, en muchas regiones donde no se sabía, y promoviendo que las personas hicieran las tutelas. Entonces se hizo a través de una revista. Esta revista, este fue el primer número de la revista y se hizo en este sitio. Y lo hicimos con Mauricio con las uñas. Y en un local como este imprimíamos en las noches. Entonces el señor que trabajaba en esa imprenta, sin que su jefe supiera, en la noche nos prestaba la imprenta y nos acompañaba y nos enseñó a quemar las planchas y a imprimir. ¿Por qué se llama indetectable? Indetectable porque cuando ganamos las tutelas en el 96 con los nuevos tratamientos, alcanzar a que la persona tuviera un resultado médico de un examen que mide la cantidad de virus que hay en la sangre, con esos tratamientos la cantidad disminuye tanto que ese examen sale indetectable. El virus del VIH no se alcanza a detectar porque es muy poco. El Ministerio de Salud, para el Estado, para muchas personas de la sociedad, el tema de VIH quería hacer que no se hablara, que no se tocara en la agenda, no tener contacto con las personas viviendo con VIH. Era un tema que en la sociedad era indetectable y nosotros queríamos hacerlo público. ¿Qué hacíamos a través de la revista? A través de la revista informábamos sobre los tratamientos, informábamos sobre derechos humanos, nutrición, autocuidados y sobre todo hacíamos una incidencia política muy fuerte, haciendo presión sobre el Ministerio de Salud, sobre las entidades que prestaban atención para que no se discriminara, para que se atendiera, para que se dieran adecuadamente los tratamientos. La revista desde sus inicios empezó a tener unas secciones fijas que eran muy importantes. Una de ellas se llamaba Nos Vamos de Cóctel y lo que buscaba era dar información sobre tratamiento antirretroviral. Teníamos siempre una historia de vida de alguien que viviera con VIH y contara su historia como testimonio importante y positivo. Teníamos noticias internacionales, una sección de derechos humanos que se llamaba Nuestras Defensas, haciendo como alusión a la defensa de los derechos humanos, pero también a las defensas del sistema inmunológico. Siempre la escribió Germán Rincón, él fue, digamos, como nuestro director en los temas de derechos humanos. Teníamos, en la historia de vida se llamaba Una Voz Indetectable. Teníamos una sección cultural que se llamaba Carga Cultural, haciendo como alusión a la carga viral. Y siempre las revistas eran ilustradas con arte. En este caso hay una artista brasilera que hace obras con condones. Llevar una revista esta se la podían llevar en el bolsillo o escondida, porque llevar una revista que hablara sobre VIH era como sospechoso. Aquí, por ejemplo, mire lo que incluíamos los formatos. Este es un formato de acción de tutela para defensa del derecho a la salud, de tal manera que la persona lo fotocopiaba y llenaba únicamente y pasaba la tutela, con todo el soporte jurídico. Estos eran los diseños que hacía Germán Rincón. Cuando murió mi amigo Carlos Emilio, quedaron muchas cosas que no nos dijimos. Entonces yo pensé en escribirle una carta e imaginariamente pensar que él la recibía. A raíz de eso surgió una idea que implementamos con el Club de la Alegría y era que todas las personas que habían perdido a alguien a causa de VIH le escribieran una carta con las cosas que querían decirle, pedirle perdón o decirle cuánto le habían amado o qué estaba pasando en sus vidas. Tal vez de nuevo un día tu alma parte al cielo y puedas abrazar al ángel al que hoy le escribes.
Seguimos en El Sofá, les recuerdo que pueden estar con nosotros a través de las redes sociales en @elsofacapital en Twitter, así aparecemos también en Facebook y aparecemos así en Instagram, pueden ver todas las fotos, podemos compartir y darnos like. Estamos hablando hoy del SIDA, hablemos de épocas, 1992, Operación Avispa, ¿cuándo, dónde y cómo? La Operación Avispa se dio porque realmente tener acceso a los medicamentos era tener acceso a la vida. Y en el mundo entero, en todos los continentes, empezó un activismo muy fuerte por luchar por los medicamentos muy costosos que no asumían los sistemas de salud, y en Colombia, por supuesto, tampoco. En el Club de la Alegría estuvimos haciendo varias reuniones y dijimos, bueno, hagamos una estrategia para el tema de medicamentos. Y presentamos en una misma semana muchas acciones constitucionales de tutela y en diferentes jurisdicciones, penal, civil, laboral, en juzgados municipales, civiles y circuito, y empezaron a salir los casos. Y yo digo, realmente tener VIH es lo menos. Pero hoy en día el VIH es únicamente una toma de medicamentos, que la persona sea juiciosa con sus medicamentos y una calidad de vida gigante. Hoy en día sabemos que una persona que toma sus medicamentos no transmite ya el VIH. Metámonos un poquito en la tutela porque usted sabe mucho del tema. Si yo quisiera utilizar la tutela como medio para defender mis derechos con respecto al tema del SIDA, ¿cómo hago? ¿Hay algún formato creado? ¿Hay algo que debo seguir con respecto a cómo hacer la tutela? El mecanismo constitucional de tutela, que en otros países se llama amparo o en otros mandamiento de seguridad, esto es una figura constitucional que hay en muchas partes del mundo. Lo que ocurre es que en ningún país del mundo está tan rápido como en Colombia. En Argentina, que admitan el iniciar el trámite de un amparo puede durar 2 años. En Venezuela yo conozco amparos que todavía llevan 5 o 6 años sin trámite. Y hay países donde no tienen amparo. ¿Sí? En los Estados Unidos no hay amparo para medicamentos, en Canadá tampoco, en Europa tampoco. Entonces, lo que hace es un mecanismo de defensa de los derechos humanos creado en la Constitución. La tutela nunca se hizo pensando en salud, realmente. Ha sido muy utilizada precisamente, pero no fue ese el objetivo, porque al haber violaciones de derechos humanos en general se usa, y al principio los jueces y las jueces tenían 10 días para fallar, pero muchas veces se demoraban, decían esto es un expediente más, pero afortunadamente gracias a la Corte Constitucional y a los organismos de control empezaron a hacer visitas a los juzgados y le dijeron, se demoró más de 10 días, sanción, 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 sanción. Por eso en Colombia una tutela no se demora más de 10 días, una sentencia judicial en 10 días, eso es increíble a nivel mundial. Pues ya les vamos a explicar bien sobre el tema de la tutela en esta nota, porque utilizamos mucho un término que es como dummy, ¿no? Todo para dummies. Tutela para dummies, podemos ponerle esto, ahí está. La acción de tutela está inscrita en la Constitución de Colombia como una herramienta para reclamar la protección de derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la intimidad, el buen nombre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, de expresión, de circulación, a la educación, al debido proceso, derecho al asilo, derecho de asociación, entre otros. Una persona afectada puede presentar una tutela de forma directa o mediante abogado o abogada. También lo puede hacer una tercera persona siempre y cuando la víctima no pueda hacerlo por sí misma. Cualquier persona está habilitada para hacer valer los derechos de niños y niñas. El trámite demora 10 días hábiles en la primera instancia. Si hay impugnación o apelación, son 20 días hábiles. Por lo general, la tutela se presenta por escrito. Sin embargo, esto no es un requisito y se puede presentar ante el juzgado o tribunal en forma verbal. Proferido el fallo que concede la tutela, la entidad o persona responsable del agravio deberá cumplirla sin demora, so pena de castigos y sanciones. Conozca sus derechos, conozca y utilice las herramientas para defenderlos y protegerlos. Seguimos en El Sofá esta noche desde el Planetario hablando del SIDA con Germán Rincón. Germán, vamos a hablar ahorita de las pruebas, de la industria farmacéutica y ese rol que juegan dentro de todo este tema del SIDA. Bueno, lo primero que me parece importante decir es que el SIDA y los medicamentos existen, pero porque le dio a Europa, a Japón, a Estados Unidos y Canadá. Si esto lo hubiera dado solamente a gente pobre, de países pobres, no existirían medicamentos. Si nadie estuviera interesado en nosotros. El caso más interesante es el Chagas, que es una enfermedad tropical que se da, que la tenemos aquí en Colombia, pero la industria farmacéutica no le interesa porque los pobres no pagan.
Entonces, con esa mirada netamente mercantilista y además de eso, entre comillas, de hacer el bien con los medicamentos, la industria farmacéutica ha desarrollado muy rápidamente el tema de medicamentos y de pruebas, teniendo en cuenta la tecnología y teniendo en cuenta también que quien logre algo tiene mayor rentabilidad. Cuando una persona viviendo con VIH puede ocurrir que el virus al mutar, al cambiarse de ropa, se puede hacer resistente a los medicamentos que toma y necesita otro cóctel, es decir, otras 3 partes que pegue antes, en el momento y después, y muchas veces esas posibilidades terapéuticas se agotan. Por eso la industria farmacéutica trabaja para nuevos medicamentos, porque saben que quien saca nuevo medicamento coloca precio de oro y tiene mayor utilidad. Pero también, y esto es una mirada adicional de la industria farmacéutica que lo hemos visto en el VIH, muchas veces les colocan cuotas de ventas. Dicen, la cuota de ventas que manda Casa Matriz para tal país son tantos miles de millones de dólares y usted tiene como vendedor que cumplir. Entonces lo que hacen la industria es que va a las organizaciones sociales que trabajan con VIH y les dice, ¿por qué no hacemos unas pruebas? La gente tiene que saber si de pronto tiene VIH-Sida. Y dicen, ¿en qué población? Dice, los universitarios tienen más sexo por fuera, los no sé qué. Y lo que están haciendo es una búsqueda activa de casos para vender más y tener un mejor reporte de utilidades a la Casa Matriz. O sea, tomarnos un poquito como escudo a los seres humanos. Obviamente, pero también existen muchas organizaciones y fundaciones que tienen comprada la conciencia a la industria farmacéutica, que los trata maravillosamente, que los lleva a hoteles 5 estrellas. Yo fui parte de eso. Pero detrás están los hilos de las ventas de miles de millones de dólares a favor de la industria farmacéutica. Yo siempre digo que cuando a uno le entregan un medicamento o algo, no se quede con la información que da el médico, no es desconfianza con el médico, pero en esto del mercado han habido cosas absolutamente asquerosas. Pero lo que quiero decir es que hay que mirar las cosas desde la realidad, ¿sí? Y no creer todo lo que a uno le dicen. Detrás de una formulación hay muchísimo dinero. Yo como sujeto de un sistema de salud, cuando voy al sistema y recojo medicamentos, hago parte de una industria financiera y una industria de mercado que mueve billones de dólares en el mundo por segundo. Germán, pues muchas gracias por venir y a ustedes nos encontramos el próximo domingo. Antes les quiero decir algo muy importante. Yo sé que a veces analizamos cifras, nos metemos en internet, buscamos, pero las cifras son muy complejas en el tema de VIH-Sida porque la verdad absoluta no la sabemos. Lo único que sabemos es que nos tenemos que cuidar, así que a usar el condón, que es lo más efectivo contra el VIH-Sida. Nos encontramos el próximo domingo a las 9:30. Recordemos nuestras redes, @elsofacapital en Instagram, en Twitter y también aparecemos así en Facebook. Feliz noche, aquí en El Sofá de Canal Capital, televisión más humana.